De emergencia como la que estamos viviendo en el país, tenemos que ser solidarios. Por eso la Alcaldía de Guayaquil ha dispuesto no suspender el servicio de agua potable a los domicilios por 2 meses. Asimismo, se ha dispuesto a Interagua que las planillas de febrero y marzo sean prorrateadas a 6 meses, a lo que se suma la inmediata reconexión del servicio a los domicilios que se les haya cortado durante el mes de marzo. El agua es vida y el alcantarillado es salud. Por eso es importante que todos hagamos uso racional del agua. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Del año 2020, nosotros desde la ciudad de Guayaquil y a través de la señal de Radio Atalaya 680M y por supuesto también a través de nuestras redes sociales les decimos a todos ustedes muy buenos días y gracias por permitirnos acompañarnos en este inicio de jornada y también que marca el cierre de esta segunda semana de mayo, un mes crucial en el que muchos cantones, muchas ciudades del país están definiendo cómo continuarán en esta nueva etapa de distanciamiento social. Precisamente estaremos dialogando, analizando este tema aquí en su programa de análisis y opinión Sin Amarres. Antes, como siempre, queremos saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y ya está junto a nosotros el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Vamos a iniciar con el saludo del licenciado. Muy buenos días, licenciado Alcides Montilla. Hola Teresa, buenos días. Saludamos también a Stalin Poveda, el director del programa, por supuesto también a Carlos Pacheco que está en los controles y no se diga a toda la amable audiencia de Atalaya que nos sintoniza a esta hora de la mañana, aquí en Guayaquil, también en las provincias del Ecuador y en todo el mundo. Como siempre digo, gracias a todos por estar en nuestra sintonía. Reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia. También a través de nuestras... Claro que sí, vamos a escuchar también al sociólogo Stalin Poveda Granoble, quien ya está conectado, y le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, es un placer saludarla. Alcides Montilla. Hoy día es viernes, mi querido Alcides. ¿Y qué pasa cuando es viernes? Bueno, la verdad es que con el ánimo que tenemos producto del coronavirus, ya no puede terminar. Ya no es necesario decir que el cuerpo lo sabe porque estamos aquí en cuarentena. Bueno, y es un viernes normal y regular, no es un viernes excepcional como los viernes anteriores, ¿verdad? Los viernes normales. La verdad es que cada uno de los ciudadanos, Carlitos Pacheco, con los controles también, es muy extraño la forma como se vive el aislamiento social y luego el distanciamiento en algunos cantones. Analizaremos estos comportamientos, no solamente de orden social, sino también comportamientos de orden institucional, en donde vemos que en este tema de ponerse de acuerdo las instancias respectivas, instituciones, no se ha podido generar una especie de pedagogía para el retorno y estamos muy preocupados. Vamos a analizarlo más adelante en el marco de los titulares que están en la agenda del debate. Teresa. Claro que sí. Vamos a iniciar con la lectura de lo que nos trae Diario Expreso a través de su página web. Su principal titular nos dice: el Club de los Alcaldes que no declaran impuesto a la renta, y es un recuento que hace este diario sobre las declaraciones o no de lo que han hecho los diferentes dirigentes de los cabildos a nivel nacional.
Por otro lado, también nos dice, el gobierno afrontará el 2020 con el mismo presupuesto de 2012. Así también identifica 45 cadáveres de las morgues hospitalarias. Recordemos que hay más de 100 cadáveres que no han sido identificados todavía. Así nos cuenta, por otro lado, quejas por traslados de escolares se multiplican en las redes sociales. Esto frente al inicio de clases que se plantea para junio próximo. Y finalmente, plantón por el luto termina en represión policial. Esto se refiere a varias organizaciones sociales que también aquí en Guayaquil realizaron manifestaciones en contra de los recortes, sobre todo de las asignaciones presupuestarias para la universidad. Vamos rápidamente a la lectura de diario El Universo. Ministerio de Salud Pública no aclaró, sino que retiró el otro caso cero registrado en febrero. Se refiere al caso registrado en Pascuales. Esta entidad elaboró ayer un nuevo informe de resultados sobre el contagio del COVID-19 en el país, que fue resumido en una infografía emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. En esta ya no aparece el caso confirmado en Pascuales, sino que lo retira y no hay ninguna explicación al respecto. Otro nuevo dato que se reveló en el reporte de ayer del Ministerio de Salud es que al 13 de marzo no había un solo fallecido por COVID-19, sino que ya existían 28 decesos. Vamos también a la lectura. Dice, presidente Lenín Moreno pide a la Asamblea Nacional eliminar las contribuciones del proyecto de ley de apoyo humanitario. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. El primer mandatario afirmó que propone esto para llegar pronto a acuerdos. Esto a 2 días de que se cumpla el plazo para que la Asamblea evacúe el tema antes de que ingrese por el Ministerio de la Ley, y aún no se sabe si esta tiene o no los votos necesarios. En su cuenta de Twitter, el mandatario anotó, he escuchado a líderes políticos y sociales, a emprendedores y empleados. Tenemos una misma prioridad, salvar empleos, emprendimientos y empresas en la que hemos puesto toda nuestra vida. He pedido a los legisladores que nos respaldan y ahora pido a toda la Asamblea del Ecuador que eliminen de la ley humanitaria todo lo relacionado con contribuciones para de esa manera aprobar las normas que permitan llegar prontos a acuerdos. Acuerdos entre deudores y adeudados, entre empleadores y empleados, entre arrendatarios e inquilinos. Los acuerdos son la mejor manera de enfrentar la crisis, dijo el primer mandatario. Por otro lado, también diario El Universo nos presenta una entrevista a la embajadora Yvonne Baki, embajadora en Estados Unidos, quien considera que el país está contra el tiempo en la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos, pues ambas naciones tendrán elecciones en pocos meses. En noviembre serán los comicios presidenciales en Estados Unidos, comicios presidenciales y del Congreso, y recordemos que en Ecuador hasta ahora se mantiene en el calendario el 21 de febrero del próximo año del 2021. La negociación, dice, no culminará en las administraciones de Lenín Moreno y Donald Trump, y por ello planteó que se convierta en una política de Estado para que sea continuada por las siguientes administraciones. En otros temas, 7 hospitales y 6 distritos de salud allanados en Los Ríos en menos de una semana. También en Ambato, Machala, Guaranda y Guayaquil, donde además hay otras investigaciones, dan cuenta del alto grado de corrupción y presuntos negociados existentes en entidades estatales, sobre todo de salud. Así también un municipio fue intervenido por la Fiscalía en Imbabura ayer. Vemos que ya no son temas aislados, sino que van más allá. Estamos detrás de una estructura que ha permanecido durante años y por eso se ha incrementado de esta forma de aprovechamiento de los recursos públicos, dijo al respecto la fiscal Diana Salazar. En el caso penal que se sigue contra la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos Internos, María Alexandra Ocles, y 4 funcionarios más de esa misma cartera de Estado, la fiscal aseguró no tener el elemento objetivo que pueda configurar el peculado y por ello formulará cargos por el delito de tráfico de influencias. La diligencia se realizará el próximo lunes y la llevará la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho. Vamos a la lectura de diario El Comercio, que también nos trae información acerca de esta pandemia de la corrupción. Capturado asesor de asambleísta en Manabí, Fiscalía indaga presunta red de corrupción, titula este diario.
Agentes de la Fiscalía y de la Policía desplegaron 6 allanamientos en distintos puntos de Manabí la tarde y noche de ayer. 9 personas fueron capturados, entre ellas el asesor de un asambleísta de esta provincia. Según la Fiscalía, la operación buscó desarticular una red de corrupción. Dentro de los allanamientos se halló dinero en efectivo, cheques, armas de fuego y también fajos de dinero dentro de maletas y sellos de tinta, uno de ellos de la Dirección Regional de Manabí del Servicio de Rentas Internas. Bien nos cuenta Diario El Comercio, pues 421 obras de construcción están en marcha con el plan piloto y lo cual ha generado 25.000 empleos. Bueno, pues se espera que generen 25.000 empleos. Para esto, para quienes quieran ser parte de este programa de reactivación, se debe hacer un plan de contingencia que aplique todos los protocolos de bioseguridad. Finalmente nos cuenta también Diario El Comercio que algunos quiteños se desploman en las calles y mueren. La pregunta que todos se hacen es si esto es a causa del COVID-19, pues esta escena parece repetirse en diferentes puntos de la capital. Sin embargo, médicos consultados por ese diario descartan que este virus produzca muerte súbita incluso en los casos más graves. Lo que indican es que estos pacientes ya deben haber estado con malestar desde hace algunos días atrás. También Diario El Comercio hace una entrevista a la ministra de Educación, Montserrat Krimer, quien dice que estamos obligados a pensar en el bien mayor en referencia a los recortes presupuestarios que han obligado a suspender ya 3 programas de ese ministerio: el Bachillerato Internacional, el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia y también la de Educación Básica de Jóvenes y Adultos. De esa manera cerramos la lectura de los principales diarios que circulan a nivel nacional, estimado sociólogo. Les recordamos también que hoy nos acompañará nuestro analista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, con quien estaremos dialogando precisamente sobre todos los casos, esta red de corrupción, esta pandemia de corrupción, y así también estaremos evaluando cómo va en los hechos de la semaforización que ya han cambiado en algunos municipios del país. Stalin. Sí, realmente, Alcides, hemos vivido una situación no común en la convivencia de la vida social. Y extraño por el aislamiento, que después evaluaremos cuán positivo ha sido, y luego por el distanciamiento social, por la reactivación productiva. Sin embargo, no nos ponemos de acuerdo y hay cierto desfase a nivel de resoluciones que tienen que dar jueces provinciales y cantonales. Respecto a la decisión que han tomado algunos alcaldes para el retorno a la luz amarilla, al tema del distanciamiento social. Sin embargo, hay que reconocer a hombres y mujeres que han estado en la fila, en la arena, todos los días, que han sido salpicados de oro, de sangre, y que han sido afectados por tristeza de muchos pacientes que tuvieron que atender y que perdieron la vida. Luego los familiares. Es una cadena de sensibilidades emocionales que realmente preocupa. Y aún más, todavía quedan reclamos de cadáveres que no se saben dónde están. Si los enterraron, no los enterraron, todavía piensan que podrían estar en estos containers refrigerados, lo que son, donde están asignados muchos muertos y no han podido identificarse. Pero al final le estamos haciendo frente a esta pandemia. El mundo pertenece a los valientes. Solo puse un ejemplo de aquellos hombres y mujeres que han estado en la primera fila para tener el contagio del coronavirus. Y luego tengo que hablar de los hombres y mujeres que están en la calle, buscando llevar a su casa productos,
llevar a su casa la comida, porque estos son hombres y mujeres que no están pues vinculados a una situación de orden laboral y que tienen que, con sus esfuerzos diarios y cotidianos y sus recursos, crear un trabajo que el Estado le ha negado. Y ese trabajo, que corresponde a nuestra economía alrededor de un 56 y casi 60% de activación económica, lo generan esos hombres y mujeres que igual salieron a las calles, más allá de la advertencia, y han logrado sobrevivir y subsistir. Pero también es importante reconocer el rol que han jugado desde la sociedad civil, las organizaciones sociales, las fundaciones, el comité creado para la Guayaquil, del aporte invalorable a nivel de medicina, a nivel de alimentos, y destacar el municipio de Guayaquil, el único municipio que ha puesto recursos económicos sin límites. Todo lo que ha sido necesario para dotar de infraestructura, para enfrentar a poner un cerco epidemiológico, ha sido puesto con recursos para la creación de infraestructura, recursos humanos, recursos materiales, y hoy tenemos ya una infraestructura adecuada para atender algún rebrote de esta pandemia, algún rebrote de coronavirus que podría darse en esta segunda etapa cuando vamos a la amarilla. Esto no significa que los ciudadanos tengamos que hacer lo que nos da las ganas. Yo creo que hay que complementar esta valentía, ¿no?, que tienen cada una de las personas, porque el problema se resuelve enfrentándose. Nadie puede vivir en un confinamiento eterno o muy largo, porque paralelo a eso hay necesidades que no las suple el Estado y que son fundamentales para la sobrevivencia humana, como es la alimentación, como son los productos que tienen que llegar a cada uno de los hogares ecuatorianos. Sin embargo, insisto, ha habido importantes esfuerzos en ese sentido. En todo caso, los problemas se resuelven y hay que enfrentarlos. Y no enfrentarlo haciendo lo que nos da la gana. Yo creo que la disciplina social es trascendente y muy importante que se ponga de manifiesto en esta etapa. Sin embargo, vemos cuánta indisciplina y respeto a las autoridades se niegan a cumplir ciudadanos cuando ya han estado en la fase de el color amarillo. En los cantones donde, en el caso de Daule, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, que aún está en la luz amarilla, bueno, la gente hace negocio, comercializa, pero en todo caso es una necesidad que tienen cada una de estas familias de trabajar para llevar su alimentación a cada uno de los hogares. Pero vamos allá. Yo creo que hoy en esta etapa, si no queremos dar un paso adelante, 2 pasos atrás, la disciplina social, la única pedagogía de protección que tenemos los ciudadanos para el retorno al distanciamiento social y al distanciamiento productivo. El sangrado que existe del desmoronamiento de las plazas de trabajo es terrible. 60.000, 120.000 personas que han dejado, son las estadísticas, cada una de las instituciones las pone de esa manera, que han dejado de trabajar, que ya no tienen relación de dependencia. Y luego, como una especie de esperanza, la apertura del sector de la construcción ya establece una evaluación en una semana que ha hecho absorción de mano de obra de alrededor de 25 personas. Ahora recordemos que también estos son trabajos temporales. Se termina la construcción, se termina el trabajo de las personas. Esperar nuevamente impulsar otro proyecto de vivienda para que sean nuevamente enfocados. Lo que se trata entonces es de garantizar que cada una de las empresas que sacaron a sus empleados porque no tienen cómo pagar la nómina, que no tienen cómo producir y que se declararon en quiebra 1 y
y otros, y esta es la viveza criolla, que cuando regresamos a la luz amarilla y ya podemos entrar en activación productiva, nuevamente empiezan a abrir sus actividades, pero ya está hecho, han sacado a los trabajadores. Estimado Stalin, disculpa la interrupción, estimado Stalin, pero ya tenemos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de la licenciada Ilsen Florsheim, gerente de comunicación de la concesionaria Interagua. Adelante con la entrevista, Stalin. Ilsen, buenos días, ¿cómo está usted? Me alegra saludarla y espero que esté muy bien de salud junto a su entorno familiar. ¿Tenemos un contacto? ¿Me escucha? Sí, no tengo, parece, buen retorno. A ver si tú tienes retorno y continúa sí, con el... A Carlos, para que corrija la comunicación telefónica con Ilsen Florsheim, Carlos Pacheco. Hola. Sí, sí, me dan comprendido. Sí, ya la tenemos, Stalin, ya la tenemos. Ya, la saludaba y le preguntaba. Hola. Y aspirábamos que esté bien de salud junto a su entorno familiar. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, Stalin, igualmente. Espero que estén todos muy bien. Bien. Una de las preguntas que hacemos a veces es imperceptible. El trabajo y el esfuerzo y el sacrificio de hombres y mujeres que trabajan en la hora, que están en escena todos los días, independiente de que hay las condiciones y el aislamiento, hay que iniciar un servicio ágil, eficiente y oportuno, calidez. Y eso se ha notado ahora, en la pandemia, se ha notado con mayor intensidad, porque se ha mantenido el servicio en esas condiciones. ¿Cómo han vivido esta situación? ¿Cuál es la experiencia a nivel de la operadora sobre esta situación de emergencia y atención de servicios básicos sanitarios? Sí, Stalin, ha sido una experiencia realmente muy importante lograr mantener el servicio estable en la ciudad de Guayaquil durante esta pandemia ha significado un gran compromiso, sobre todo de nuestros colaboradores, de todos aquellos colaboradores que están yendo a las calles todos los días durante la pandemia a hacer su trabajo, a producir agua, preparar baños, a hacer controles, las mediciones, el manejo de la... Es realmente victorio, por eso he hecho conocerlo como tal, ¿no? Yo creo que es muy importante reconocer todo lo que han hecho estas casi 800 personas que están en las calles todos los días prestando su servicio. No falle ni un minuto el servicio de agua potable y el de alcantarillado en Guayaquil. Mira tú que hemos tenido algunos problemas de daños que se han producido y ahí han estado haciendo las reparaciones, haciendo los mantenimientos para que los ciudadanos tengan el agua de regreso a sus casas de manera rápida, de manera ágil, de manera efectiva. Y esto realmente hay que, como lo decía, reconocerlo y aplaudirlo. Muy bien. Un poco queremos hablar de los beneficios que tienen los ciudadanos en este proceso de emergencia por el COVID, sobre el pago de planillas. Ya estamos en el primero mes, se van a discutir cómo se aplica y comunica usted a los ciudadanos. Stalin, no escuché muy bien la pregunta, se oye como entrecortado. Sí, a ver si escucha ahora. Hay algunos estímulos generados a nivel de resoluciones por el organismo de control que es MAPAT a la operadora, y entre estas cosas también están ciertos beneficios que en este tiempo de pandemia se han otorgado a usuarios, por ejemplo, diferimiento de pagos de planilla, programas de contenido social de reparto de agua gratuita en sectores donde realmente el líquido vital no está formalizado por redes, pero que se ha encontrado alternativas importantes, especialmente para entregar el líquido vital. Sí, definitivamente se han tomado algunas decisiones, algunas por parte del municipio, otras
por parte de EMAPAC y algunas se han tomado en conjunto, obviamente, entre Interagua y EMAPAC para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Una de esas, efectivamente, como bien lo decías, es el diferimiento de los pagos para aquellas personas que están en una situación de precariedad, en una situación de falta de trabajo, de imposibilidad de conseguir recursos económicos, y obviamente fue necesario buscar una fórmula para ayudarlos, para poder mantener el servicio de agua potable funcionando, pero que a su vez tengan la tranquilidad de que van a poder diferir sus pagos para el momento en que puedan nuevamente volver a hacerlo. La decisión fue diferir los pagos de marzo y abril para que puedan pagarlos posteriormente. Este es un esfuerzo muy grande porque obviamente todos los recursos que se cobran normalmente son altamente necesarios para la propia producción y para la continuidad del servicio. Y por eso siempre hemos dicho que es importante que quienes puedan pagar por su servicio lo hagan, cosa que de esa manera contribuyen a que toda la ciudad pueda seguir manteniendo el servicio estable como lo ha mantenido durante estos 60 días que llevamos ya de encierro, por decirlo de alguna manera, estos 60 días de cuarentena que llevamos en Guayaquil. El agua no ha faltado nunca y es justamente por este equilibrio que es necesario que exista entre quienes pueden y quienes no pueden pagar. Esa es una parte sumamente importante. Por otro lado, se tomó una decisión bastante importante de entregar agua gratuita durante los meses de marzo, abril y lo que va de mayo a las personas que viven en el sector de Monte Sinaí. Son 130.000 personas en cooperativas que tienen problemas muy serios en cuanto a recursos económicos, a la capacidad de poder conseguir recursos económicos, y la decisión fue no cobrarles a todos aquellos que están dentro del proyecto Agua del Sinaí. Obviamente hay que ser muy claros, esto no va a ser algo eterno, todo tiene un principio y un final, y obviamente va a llegar el momento en que nuevamente se va a restituir el cobro a estos sectores, porque obviamente hay que considerar que si bien Interagua y EMAPAC ponen el recurso agua, que es lo que produce Interagua en la planta, los tanqueros no le pertenecen a Interagua, los tanqueros son privados, y lo que se ha hecho más bien entre EMAPAC e Interagua es financiar esa distribución de agua. Entonces hay un costo asociado para las empresas, no es que nos ha salido gratis el tema, hay un costo asociado para las empresas, para Interagua y EMAPAC, que hemos tenido que asumir ambas para poder facilitar la solución a estas personas. Entonces obviamente los recursos tienen un tiempo finito, y en cuanto esos recursos se acaben, vamos a tener que volver al cobro de los 75 centavos que se cobraban antes del inicio de la pandemia. Ahora, es importante resaltar, Stalin, y usted lo conoce perfectamente, que esos 75 centavos que se cobran también son subsidiados, ¿no es cierto? Porque recuerde que antes de que se inicie el proyecto Aguas del Sinaí, las personas que vivían en este sector pagaban entre $1 y $3 por tanque. Lo que hizo Agua del Sinaí fue regularlo, establecer un monto de subsidio para el tema de transporte del agua y crear todas estas rutas inteligentes y todo el sistema de control para evitar la especulación y el abuso a las personas de escasos recursos. Entonces, como le decía, vamos a tener dentro de poco tiempo que volver nuevamente a la normalidad. Una vez que vuelvan a la normalidad, también empecemos a volver a la normalidad, esto también va a tener que volver a la normalidad del cobro. Alcides continúa con esta importante entrevista.
Gracias, Stalin. Saludamos a Ilsen Florche. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado la necesidad de que la población mundial y por ende también la de Ecuador y Guayaquil se lave frecuentemente las manos con agua y jabón por lo menos 30 segundos y que también se hidrate en este empeño de evitar las infecciones por el coronavirus. Estos dos elementos, Ilfren, han presionado a una mayor producción de agua y en ese sentido Interagua ha asumido la responsabilidad de entregar agua en tanto en cuanto así lo determina el consumo de la población. Bueno, efectivamente hemos tenido un incremento en algunos momentos de hasta el 40% del consumo y hemos tenido que afrontar obviamente esa demanda que ha tenido la ciudad. No ha sido fácil, hemos tenido sectores que se han visto altamente afectados. Por ejemplo, Mapasingue ha tenido en algunos momentos problemas muy serios en cuanto al abastecimiento, porque mientras toda la ciudad consume, obviamente los sectores más altos se ven afectados por la caída de las presiones. Sin embargo, hemos logrado tomar algunas medidas que han permitido ir solucionando paulatinamente ese problema. Y también tenemos algunos días en que esta alta demanda del consumo también baja un poco. Esto también sumado a que la demanda del sector industrial ha disminuido, ha permitido también equiparar de alguna manera el exceso de demanda de la parte domiciliaria. Pero en todo caso, la población debe de comprender que el agua no se la puede desperdiciar bajo ninguna circunstancia y también hay que tomar medidas de ahorro, ¿verdad, Ilfin? Porque así son las necesidades. Por supuesto que sí, y por eso desde el principio de la cuarentena hemos hecho llamados importantes a los ciudadanos a que cuiden el consumo del agua, que cuiden el agua, cuiden el recurso y obviamente hagan un uso racional del producto, porque obviamente el agua no es un bien infinito. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo y tratar dentro de lo posible de tener un uso racional, no solamente porque todos necesitamos contar con ella, sino porque además un consumo excesivo produce a la larga un incremento de las planillas de agua y no queremos que el día que les toque pagar por el servicio, el día que empiecen ya a pagar sus planillas, estas planillas salgan elevadas y de hecho van a salir elevadas porque tienen un consumo excesivo en muchísimos de los casos. Entonces hay que guardar la mesura en cuanto al uso. 7 de la mañana, 3 minutos, Stalin. Sí, gracias, Hilton. En todo caso, estamos en la ruta de mercado responsable de consumo, en la corresponsabilidad tanto del proveedor, del regulador, de los ciudadanos que tienen que entender que este es un recurso que se agota y que hay que cuidarlo, hacer y mantener esas campañas de bien público sobre uso y manejo adecuado de este recurso. Ilfen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muy buen día. Muy bien, continuamos, Teresa, no sé si podemos un poco ver noticias de la ATM, del municipio. Claro, mientras estemos en contacto también con el López Castillo, nuestro panelista de todos los viernes, queremos recordarles que el viernes 15 de mayo pueden circular a nivel nacional los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 9 y 0. Mientras en el Cantón Daule, que recordemos desde esa semana está con el semáforo amarillo, en Daule pueden circular también los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0 y adicionalmente en los vehículos cuyas placas terminen en 1. Creo que también cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos ya nos confirma que está en la línea el doctor Byron López Castillo. Muy bien. Lo saludamos a Byron López, nuestro panelista de los días viernes. El día de hoy vamos a abordar algunos temas que están en el debate Agenda Nacional. Sí, buenos días, Byron, ¿cómo está usted? Muy buenos días, mucho gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo van? Muy bien. Analizar el día de hoy en compañía suya con sus visiones algunos que se encuentran hoy en la agenda del debate nacional.
y voy a referirme al pronunciamiento que ha tenido a través de su fuente de Twitter, presidente de la República, en donde manda un mensaje a su grupo, a la Asamblea de Alianza y a los otros asambleístas para que retiren del proyecto de ley humanitaria todos los aspectos relativos a constituciones. Vamos a analizar si esto ha dado un detonante social, porque en general muchos sectores estaban opuestos al contenido de esta ley. Buenos días y bienvenido, Byron. Muchas gracias, Stalin. Muy buenos días. Efectivamente, es importante analizar este problema que se ha suscitado el día de ayer. Como el país conoce, el presidente de la República, respaldado en la Constitución, presentó a consideración de la Asamblea un proyecto de ley que, entre otras cosas, crea varios impuestos. De acuerdo con la Constitución, la única persona del Estado ecuatoriano que puede presentar proyectos que contemplen creación de impuestos o contribuciones económicas a la ciudadanía es el presidente de la República, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución. La Asamblea recibió este proyecto y discutiéndose está en el seno de la Asamblea Nacional. Hemos seguido de cerca a través de la radio, la prensa y la televisión las discusiones, las objeciones, las críticas que se han hecho a este problema. En este momento ya está discutiéndose en el Pleno, de esa manera que falta un último instante constitucional y de carácter reglamentario también para que este proyecto sea aprobado o no. ¿Qué es lo que hay ahora? El día de ayer el presidente dijo mediante una comunicación en Twitter que solicitaba al Congreso que no se aprueben esos artículos en los que consta la creación de impuestos. Este procedimiento del presidente de la República no es legal, ni constitucional, ni reglamentario. Él no puede, mediante un Twitter, mandarle a decir o decirle a la Asamblea esos artículos que constan en el proyecto que mandé, que se refieren a impuestos, ya quiero que ustedes no lo conozcan y por lo tanto los desechen. Eso no es así. Aquí surgen ciertos problemas que se podrían presentar en el futuro. Hasta el día de hoy, viernes, a las 12 de la noche, se tiene tiempo para que la Asamblea Nacional resuelva definitivamente este proyecto de ley, o aprobándolo o rechazándolo. Si es que no suceden estas cosas, entonces mañana entraría en vigencia por Ministerio de la Ley. Eso sería posiblemente lo que el presidente intenta hacer y que hay que evitar que esto se produzca. ¿Qué es lo que tiene que hacerse entonces, de acuerdo con mi manera de pensar y respaldado en la Constitución? La Asamblea no puede dar paso así porque sí al pedido tuitero del presidente de la República. Tiene que avanzar en el análisis y resolución final para aprobar o desaprobar la totalidad del proyecto de ley que ha sido presentado. O en su defecto, el presidente deberá mandar hoy, hasta antes de las 12 de la noche, una comunicación firmada por él como presidente, no con Twitter, sino oficialmente una comunicación, un oficio al presidente de la Asamblea, haciéndole saber que su decisión es la de que no se conozca esa parte de la ley, el proyecto en donde se habla de la creación de impuestos. Correcto. No sé si estoy claro. Byron, no sucede tal cosa, repito, mi querido Stalin y distinguidos amigos que me honran con su sintonía y audición, si no sucede tal cosa y la Asamblea cae en la trampa de no aprobar los impuestos, porque el presidente de la República en un Twitter, eso no surte efecto legal, y mañana entraría en vigencia esa disposición de la ley que él quiere que desaparezca. La única fórmula sería la de que mande un oficio oficialmente, o sea, redundante, una comunicación oficial firmada por él, en que pide lo que pide para que la Asamblea tome la decisión que crea conveniente y no analice esos artículos y no los apruebe. En caso contrario, se produciría que entra en materia de la vigencia por mandato de la ley mediante se hace inmediatamente obligatorio para el país. O en su defecto, que se apruebe íntegramente, claro, o rechace la Asamblea la creación de impuestos. Esos artículos los puede rechazar, pero por iniciativa ya propia de ella, y así iría al presidente para que él objete
o apruebe lo resuelto por la Asamblea. Dígame una cosa, Byron, el presidente puede retirar la ley. ¿Aló? El presidente puede retirar la ley de la Asamblea. Este proyecto de ley lo puede retirar. Yo creo que el camino podría ser, si la Asamblea así lo acepta, que él le diga, señores de la Asamblea, esta parte de la ley, artículos tales y tales, que contempla la extracción de impuestos, no quiero que sea aprobado. La Asamblea puede aceptar o, en su defecto, propia iniciativa o haciéndose eco del pedido oficial del presidente, no aprobar esos artículos, en cuyo caso irían a la aprobación del Ejecutivo una vez que se apruebe por la Asamblea, sin esos impuestos que están creándose en esta ley. Correcto. Yo le ruego a la ciudadanía que para que tenga un concepto más claro, no es nada difícil que lean los artículos 135 y siguientes de la Constitución, en donde consta el procedimiento que tiene la Asamblea para conocer de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, cuando en él se contempla la creación de impuestos o contribuciones para la ciudadanía. Perfecto. Muchos analistas consideran que el presidente, con esta declaración y pedido a la Asamblea Nacional sobre eliminar todas las contribuciones, está desactivando una bomba social que le venía, porque de distintos ámbitos institucionales, a nivel, por ejemplo, de los ahorros del IFA, todas estas organizaciones del IES que querían declarar como parte del sistema público, por parte de los trabajadores, por parte de organizaciones sociales, habían presiones para que no se aprueben este tipo de contribuciones. Y al hacerlo, el presidente desactiva esa presión social. Y muchos dicen que el presidente tiene que empezar a gobernar y otros dicen que tiene que dar un paso al lado. Pero en medio de esto, más allá de lo que puedan opinar generadores de opinión, valga la redundancia, yo creo que vivimos en un Estado de Derecho y tenemos un valor democrático y el presidente debe terminar su periodo, que debe de empezar a gobernar. Uno dice muy tarde o muy temprano. En medio de esto, Byron, tenemos un problema de corrupción en medio de la pandemia. ¿Quién controla el sistema de salud público? ¿Qué intereses los manejan? Porque el Estado ha demostrado que no controla absolutamente nada y lo ha entregado a otros grupos de poder o juegos de intereses que no corresponden a la asistencia de salud pública que demandan los ciudadanos. Usted en su pregunta o comentario que está haciendo en este momento envuelve algunos aspectos que deben ser analizados dentro del tiempo que disponemos. Yo entiendo que en el momento que vive el país es sumamente grave, crítico, trágico, doloroso. Otra debió haber sido la conducta tanto de la Asamblea como del presidente, de los dirigentes políticos, gremiales, profesionales, etcétera. Hemos sostenido aquí a lo largo de las distintas intervenciones semanales la histórica necesidad de que haya habido una unidad nacional para que todos los sectores ciudadanos puedan opinar y no se vean estos escalabros que se están viendo en este momento. ¿Qué me quiero referir con esto? A que el presidente debió haber tenido, a través de los mecanismos que le permite la democracia, a través de su Ministerio de Gobierno, etcétera, contactos con distintos sectores de la ciudadanía e inclusive de la propia Asamblea, para que hubiera presentado un proyecto de ley que no tuviera lo que tiene en este momento, un cariz tan raro y difícil, porque es la primera vez en la historia nacional que un presidente mediante un Twitter le dice a la Asamblea ya no apruebe lo que yo he pedido que apruebe. Por lo tanto, para concluir esta primera parte de la intervención, debió haber habido por parte del Ejecutivo un entendimiento previo. Los diálogos, tanto se habla de diálogo, y son diálogos de sordos en ocasiones, y en otros no hay el diálogo verdadero, porque no es diálogo hablar y oír, hay que escuchar, no solamente oír. Entonces, eso es lo que pasa en este país. No estamos preparados para estas cosas, ni aún en los momentos más difíciles como los que estamos viviendo. En la segunda parte, es lamentable hasta el extremo y causa estupor, asco, repugnancia que en plena crisis económica que vivimos y en plena pandemia por el COVID-19 que soportamos, hayan seres humanos, hombres y mujeres, que con una demostración evidente de que la crueldad humana no tiene límites y la perversidad humana es ilimitada, hayan escogido este momento tan trágico de dolor y de muerte para enriquecerse a base de la suscripción de contratos
como por ejemplo para comprar mascarillas o para comprar las fundas para guardar ahí los cadáveres que no podían ser guardados en ataúdes, entre otros aspectos. Estas personas jugaron con el porvenir de la patria y que les importó un diablo con tal de llenarse la plata en sus bolsillos. Esto no puede ser. ¿Hasta cuándo nos ven la cara de imbéciles? El Ecuador no es un país de ladrones. Existen ladrones, sí. Entonces, con lo que está pasando en este momento, debería ser para que nosotros, que hacemos opinión pública y la ciudadanía, con el derecho pleno que tiene, exija a la justicia que cumpla con su función, mandando a la cárcel a estos ladrones del pueblo, porque no pueden llamar de otra manera, que abusando del dolor, de las lágrimas y de la muerte, han hecho lo que han hecho. Esa es la primera parte de la intervención que hago, mi querido Stalin, en relación con la consulta suya. Bueno, y luego quiero preguntarle, vinculado a esta reflexión que usted hace, que nos parece muy interesante como orientación, en valores y en principio, la fiscal la semana anterior envió una carta a la República sobre el rol y la actuación que está teniendo la Secretaría Anticorrupción. Muchos dicen que debe desaparecer, que el gobierno no puede crear una Secretaría Anticorrupción para juzgarse el mismo e investigarse el mismo. Y que el tema de la lucha contra la corrupción es un tema, valores de la sociedad civil, de las organizaciones, de los ciudadanos que deben de demandar y exigir investigaciones y castigar a los corruptos. La comunicación que envió la doctora Salazar, fiscal general del Estado, al presidente de la República, indicándole lo que usted dice que le indica, tiene toda la razón de ser. ¿Para qué crear la subsecretaría de la corrupción? ¿Qué objeto tiene? Yo creo, y un análisis que lo he hecho siempre cuando tengo oportunidad de hablar, como ahora, que la corrupción no se combate con la creación de organismos, llámense como se llamen. La corrupción está enraizada en el alma de los pícaros. Entonces hay necesidad de crear un gran movimiento nacional encaminado a cambiar, a transformar nuestra propia idiosincrasia. Aquí mientras más ladrones son, más sobresalientes son. Llegan los cargos públicos a robar, para luego se roban, se esconden, se van y a los años aparecen con grandes mansiones. Unos y otros son tan sinvergüenzas que sobre la picada, empleando una expresión popular, en cuanto roban de la pobreza que están revestidos al llegar al cargo, aparecen con vehículos caros, con casas lujosas, con viajes al extranjero, etcétera, etcétera. La corrupción no se combate únicamente mediante creación de organismos, llámense como se llamen. En el caso presente, haber creado la subsecretaría, no me refiero a la persona que ocupe esa dignidad, porque el comentario puede ser para cualquier persona que hubiera llegado a esa función. Secretaría de la corrupción no tenía razón de crearse, porque resulta que interfiere la gestión que cumple la Procuraduría General del Estado, que es el abogado del Estado, y la Fiscalía, que es el sujeto activo número uno de la acción penal en el campo que nos preocupa. Entonces, crear un nuevo organismo que va a hacer interferencia con la gestión que cumple la Fiscalía y la Procuraduría y la Justicia General es un absurdo. Yo considero que el presidente, así como mandó un Twitter indicando que ya no quiere que los impuestos sean parte de la aprobación de la ley que mandó, también mediante un ejercicio efectivo resuelva declarar inexistente la subsecretaría de la corrupción. Hay una comisión nacional integrada por personas de gran valor moral, la Comisión Nacional Anticorrupción. Se presentó en el gobierno de Correa una serie de denuncias que se perdieron en el vacío porque eran provenientes de gente contraria a los destinos del gobierno de ese entonces. ¿Para qué tanto organismo que lo que hace es crear más burocracia y enredar más, en el caso concreto, la lucha contra la corrupción? Ahora, por ejemplo, debería haber alguien que impulse al presidente de la República para que cumpla aquella frase que dijo al principio de la cirugía mayor, que resulta que la cirugía mayor la está haciendo con bisturíes pasados de moda. Él tiene que haber actuado como ofreció, haber pedido a la ONU lo mismo que hizo Guatemala en su oportunidad, la intervención de la ONU para que venga al Ecuador, no a intervenir en la justicia, sino a colaborar con la Fiscalía y con los jueces para la investigación de los delitos y lograr la devolución de la plata del dinero robado por los pícaros de la época de la década ganada.
Así es como debe actuarse y no con discursos y frases melosas, cirugía mayor, nunca más, caiga quien caiga, estaremos luchando contra todas, hasta las últimas consecuencias, porque es una frase muy manida. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, hasta llegar a las últimas consecuencias, pero parece que las últimas consecuencias están lejísimas porque nunca llegan y entonces de la frase no se pasa. Eso es lo que tiene cansado al pueblo de Ecuador. Ahora sí, digamos, como dijo una legisladora, creo que española, frente al relajo que está viviendo también este país de algunos aspectos de la corrupción, basta carajo, ¿hasta cuándo tanta corrupción? Eso es lo que debemos hacer los ecuatorianos, exigir que se cumpla con la ley y se mande a la cárcel a los ladrones de los dineros del pueblo. Y este basta carajo es aplicable para los gobiernos, para el presidente, en términos de cuál es el futuro de este gobierno, qué opciones tiene el manejo para gobernar, porque luego de que ha dicho no a las contribuciones, ¿sabes qué? No me trae esta parte que pretendía recuperar 1.200 millones por ese lado, ¿no? Ya no los va a tener. Luego tiene un déficit de ingresos que no, por el concepto petrolero, por todo lo que conocemos del petróleo a nivel internacional, de 2.700 millones. Además, una baja en evaluaciones de 1.700 millones, más los pagos de servicios y deuda, bueno, señores, tiene alrededor de 10.000 millones. Pero ¿a dónde va el país, este gobierno, con todos esos déficits que tiene? ¿Cómo va a terminar su gobierno? ¿Cómo va a gobernar? ¿En qué situación nos va a dejar? La situación económica del país y del mundo es muy grave. Estamos viendo cómo en Estados Unidos existen hasta este momento unos centenares de miles de gente desocupada, millones de gente que están en desocupación. Y eso sucede en todas partes del mundo a consecuencia de la paralización de toda actividad como consecuencia del coronavirus o del COVID-19. Es un problema mundial. Se salva en algunos países. Si tuviéramos tiempo y debemos hacerlo, mi querido Stalin, analizar, por ejemplo, qué ha hecho Costa Rica, por ejemplo, qué ha hecho Uruguay, por ejemplo, en este caso concreto del coronavirus. Ha habido políticas que han mantenido no la salud previamente a los 15 días que se produce el coronavirus, sino políticas de Estado para salvaguardar la salud y la vida de los ciudadanos. Eso se hace cuando hay gobiernos bien orientados, profundamente democráticos, digo, conceptos claros de cuál es la labor de un mandatario o de un gobierno frente a su pueblo. Aquí no tenemos eso, desgraciadamente. Yo no soy brujo para predecir qué nos va a pasar, pero hemos tenido nosotros graves problemas, difíciles momentos hemos vivido a lo largo de la historia nacional y felizmente el Ecuador ha salido adelante. El otro día lo oí el señor Roque Sevilla en un programa de televisión, que es una de las pocas ocasiones que escuché a un hombre positivo, mientras todos lloramos y nos lamentamos y quejamos de lo que está pasando. Roque Sevilla planteó un proyecto de superación nacional con la creación de organismos que van a tender a cambiar la figura nacional con los recursos naturales que nosotros tenemos. Sería interesante que usted, a través de su programa, se conecte con Roque Sevilla para que le oiga lo que él plantea como soluciones para esta crisis que estamos viviendo. Perfecto, Alcides continúa con esta importante entrevista. Alcides. ¿Aló? Alcides. Sí, Alcides continúa. Ecuador, como en otras ocasiones, no se va a hundir. Tenemos un pueblo trabajador, decidido, sacrificado. Ahí está en la calle la gente. Preferimos trabajar, morir trabajando antes que morir con el coronavirus. Es un síntoma de un país que quiere trabajar para sobrevivir. No hay que hacerle caso totalmente porque es peligroso, pero una demostración del deseo de trabajar para salir adelante. Pongamos fe, pongamos optimismo, Stalin y pueblo ecuatoriano. No seamos tan llorones y tan quejosos. El momento es duro, difícil para todos. Estamos encerrados como por primera vez en la historia del mundo, con bozales en las bocas sin poder hablar, encerrados en las casas como presos. Nadie se imaginó que íbamos a llegar a esta etapa de la historia de la humanidad. Han habido epidemias a lo largo de la historia, la bubónica, la fiebre amarilla, la tuberculosis, el ébola, etcétera, pero han sido localizados en determinadas partes del mundo. Pero ahora se ha regado de polo sur a polo norte, de este a oeste de la Tierra, con excepción de algunas partes del mundo en donde no está tan grave la cosa, pero es un problema mundial. París, Londres, Madrid, Manila, todas las partes del mundo y el Ecuador, por ende, sometidos a una cuestión muy grave, aislados, separados de los amigos, de los hogares, de los hijos, de los abuelos.
y lo que es más grave todavía, con la posibilidad de que esto no tenga un final. Nadie dice esto se acaba mañana o pasado en un mes. Es más grave todavía eso. Frente a esto, no podemos ser brujos para tratar de decir qué va a pasar. Lo único que podemos decir es que debemos tener optimismo y fe en el futuro del país, gracias a que somos un país que hemos soportado grandes problemas, y creo yo que vamos a salir con si tenemos la suerte de contar con elementos que piensen como estamos pensando nosotros. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo, Alcides. Si tienes algún comentario, alguna reflexión o alguna pregunta. No, para la siguiente entrevista con el doctor López la dejamos. Muy bien, gracias Alcides, gracias Teresa, gracias Carlitos Pacheco y a ustedes. Felicidades. Así es, 7:20 de la mañana estamos cerrando ya de su programa. Recuerden que también nos pueden seguir la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales. Nos dejamos en buena compañía. Ya viene Fernando Aguayo Vivo. Que tengan un excelente fin de semana. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En EMAPAC sabemos que son momentos difíciles. Por eso aquí estamos. Son más de 50 días que seguimos trabajando incansablemente junto a la operadora por nuestra ciudad. 50 días de servicio durante la emergencia sanitaria. 50 días entregando agua potable de calidad. 50 días de mantenimiento y tratamiento de aguas servidas. 50 días trabajando en las condiciones más difíciles. 50 días ininterrumpidos de llevar esperanza a todos los guayaquileños, porque cuentan con nosotros. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC no se detienen. Parece que la Tierra nos está dando un mensaje. Es la primera vez que todos, sin excepción, estamos totalmente expuestos a un virus que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha obligado también a cambiar la forma de cómo la vemos. Es momento de encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar que cada una de nuestras acciones pueden repercutir en la vida de alguien más. Empecemos a desearle el bien al vecino, respetando las medidas impuestas, brindando fortaleza a quien la necesita, así sea por un mensaje de texto. No salgamos de casa, mantengamos la distancia porque solo así pronto estaremos más cerca de quienes queremos. Se vienen tiempos difíciles y momentos de incertidumbre. Por eso les pido de corazón, seamos mejores juntos. Porque si sale bien para uno, saldrá bien para todos. Llegan buenas noticias para los vecinos del sector de Monte Sinaí, gracias a la solidaridad de la Alcaldía de Guayaquil. Mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, la alcaldesa Cintia Viteri dispuso a la concesionaria no cobrar por los tanqueros de agua potable dentro del plan Aguas del Sinaí. Esta medida beneficia a alrededor de 150.000 personas de escasos recursos, porque el agua es vida y es salud. En estos difíciles momentos, la alcaldía y EMAPAC están junto a ti y tu familia. En esta época, la mejor cura es prevenir. Evitemos salir a espacios públicos y tener contacto con más personas. Quedémonos junto a nuestra familia en casa. Es responsabilidad de todos evitar el coronavirus. No lo hagas solo por ti, hazlo por tu familia. Quédate en casa. Alcaldía de Guayaquil. Ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en el país, tenemos que ser solidarios. Por eso la Alcaldía de Guayaquil ha dispuesto no suspender el servicio de agua potable a los domicilios por 2 meses. Asimismo, se ha dispuesto a Interagua que las planillas de febrero y marzo sean prorrateadas a 6 meses, a lo que se suma la inmediata reconexión del servicio a los domicilios que se les haya cortado durante el mes de marzo. El agua es vida y el alcantarillado es salud. Por eso es importante que todos hagamos uso racional del agua. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos. En el día tocamos todo y estamos expuestos a que nos toque alguna enfermedad.
Por eso tienes que lavarte las manos con agua y jabón constantemente para evitar el contagio. Tienes que llevar un gel antibacterial donde vayas para que no tengas que preocuparte del COVID-19. Tienes que prevenir para que no tengas que preocuparte. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación